conflicto mapuche por las tierras del Gualmapu es una tragedia profunda y permanente en la que es posible dilucidar el trauma psicosocial, la desconfianza, la memoria y la impunidad, y, lamentablemente, no solo en términos de un pasado, sino como algo vigente, presente, y que sucede incluso mientras redactamos estas páginas. La historia de las resistencias del pueblo mapuche posee una larga data. Ya con la llegada de los colonos a Gualmapu, da comienzo a una serie de sucesos bélicos como el primer levantamiento contra el ejército español para la liberación de prisioneros mapuches y el fin de la incursión española en el territorio. En 1641, la corona española se obligó a reconocer una nación indígena en el continente americano. En 1803, en el Parlamento de Negrete, se celebra el último de los tratados entre el pueblo mapuche y la corona española, el que establece un convenio comercial fronterizo y que legitima la independencia del pueblo mapuche. Esto no garantiza que 50 años más tarde, tras el reconocimiento de Arauco como provincia del Estado chileno, en 1852 se inicia la invasión del territorio mapuche por el Estado chileno. Entre 1868 y 1869, las acciones estatales de ocupación se radicalizan, dando inicio a la primera campaña de exterminio del pueblo mapuche, la que es más conocida como la pacificación de la Araucanía en Chile y la campaña del desierto en Argentina. Ya a inicios del siglo XX, es posible ver la identidad del pueblo mapuche constituida como una parte más del campesinado pobre, o lucha armada en contra del latifundista. En la década del 60, el movimiento campesino mapuche comienza a diferenciarse del resto del campesinado, como grupo indígena separatista. Ya en dictadura, se formaron grupos opositores a los decretos del gobierno militar que se mantuvieron firmes incluso en tiempos de transición, criticando duramente la ley indígena. En el año 97, la nueva generación mapuche hace un relevo de las organizaciones sociopolíticas, teniendo como punto focal el territorio y la autonomía, reavivándose con más fuerza que nunca el conflicto forestal en el sur del país. A lo largo de la historia, el gobierno chileno ha buscado silenciar a los grupos organizados, esta vez comprando las tierras de las comunidades. Dicha acción gubernamental generó corridas de cercos, conflictos por traspasos de fondos y tomas de terrenos, no solo por la pésima gestión de solución del conflicto, sino porque las mismas tierras estaban distanciadas una de la otra, lo que generaría divisiones en las comunidades. La colectividad no apaciguó su lucha, sino que la arremetió con mayor fuerza, aumentando la demanda etnicista y la organización colectiva, y con ello la violencia estatal, las acusaciones de terrorismo, la prisión y la muerte. Durante el año 2010, diversos comuneros mapuches realizan una huelga de hambre que no fue cubierta adecuadamente a causa de la celebración del bicentenario chileno, lo que marcó un hito dentro del movimiento, con un grupo de jóvenes adelante mostrando la nueva faceta del pueblo mapuche, valientes, firmes, modernos, claros y llenos de significado. En los siguientes años, el terreno no pareció mejorar, dado que el conflicto se ha hecho cada vez más grave, con varios muertos en el camino, y muchos más afectados por este innegable trauma psicosocial. Martín Baró habla de trauma psicosocial para enfatizar el carácter dialéctico de una herida provocada por una vivencia prolongada de guerra. Esta herida puede ser la consecuencia normal de un sistema social basado en relaciones de explotación, y si bien es producido por la sociedad, su naturaleza reside en el tipo de relaciones sociales del cual el individuo es parte. En el caso del conflicto mapuche es posible hablar de guerra, aun cuando el pueblo originario no posee un ejército regular que se oponga al Estado. Esto último posiblemente se debe no solo a razones materiales, sino también culturales, ya que tradicionalmente el pueblo mapuche revive de la centralización del poder, algo característico en un ejército. Esto no le impedía, no obstante, enfrentar a sus enemigos, ya sean españoles o incas, en una guerra que ellos no comenzaron. Las políticas colonistas del conquistador de otro continente fueron continuadas por los conquistadores del propio. Al robo de tierra y despojo le siguieron el castigo por hablar su propia lengua, la discriminación racial y aún hoy las diferencias salariales. También la invasión de las forestales, los allanamientos irregulares por parte de la policía, los montajes y los asesinatos, muchos de ellos sin juicio o castigo. Ante ello, los mapuches oponen la barricada, la huelga de hambre y las tomas de terreno, entre otras formas de lucha. La discriminación a manos de los chilenos y la acción violenta por parte de las clases patronales y el Estado evidentemente ha dejado huellas indelebles en los mapuches, muchos de los cuales reniegan de su idioma o su cultura. Esto es consecuencia directa de cómo se organiza el aparataje capitalista en Chile y de los intereses materiales de las clases propietarias que han precarizado la vida de los pueblos originarios. Dado que los factores que crean el trauma siguen intactos, podemos sostener que este se ha cronificado.
Una forma de afrontar el trauma provocado por la violencia política es el procesamiento judicial. En contraste, la impunidad convierte la lucha por la vida en una prolongación de la violencia y en la reexperimentación del trauma. En Chile, las acciones imputables a los mapuches terminan de manera casi invariante en cárcel para ellos. En contraste, las acciones de la policía suelen quedar impunes luego de haber sido investigadas por la justicia militar. Es el caso del sargento de carabineros Marimán, asesino de Juan Collingüín, que además lo torturó en dictadura. De esta forma, el daño psíquico es doble, el asesinato y la tortura de un lado y la impunidad del otro. Debido a que el trauma destruye el sistema de creencias de las personas que les permite confiar en otros, quienes han experimentado experiencias traumáticas suelen ser incapaces de confiar. Así ocurre en el caso de los mapuches, quienes desconfían de los chilenos, que a su vez los miran con desconfianza. Esto se reporta en el diario vivir, particularmente en espacios públicos. También, a nivel más macro, se desconfía del Estado. Así, sus políticas de interculturalidad son leídas como una forma de asimilación cultural. La desconfianza y el temor, al marcarse de forma más aguda, terminan en frustración y resentimiento que, sumado a la sensación de derrota histórica y al despojo del que han sido objeto, deriva en resistencia, en protesta y a veces en violencia. Así, la política de guerra del Estado chileno solo le echa más leña al fuego. Para lograr mantener la cultura, el pueblo mapuche ha tenido que generar distintas estrategias y con ello preservar la memoria colectiva. Esto a través de narrativas, recuerdos, ritos y conmemoraciones grupales. El olvido que ha generado el Estado ha sido difícil, pero logradamente reivindicado por distintos medios, tal como lo hizo el grupo de Gulumapu en los 80s, con la recuperación del Hualmapu. Estos grandes gigantes se han levantado contra la permanencia de la lucha mapuche. En primer lugar, el discurso de la vía de reconciliación, a través del olvido que propone el Estado, sin hacerse cargo de la injusticia, tortura y violencia que han generado los años de guerra. En segundo lugar, la costumbre humana de olvidar las experiencias traumáticas, que tienta a cada sufriente a vivir como si lo que pasó y pasa no estuviera sucediendo, y que bloquea la pasión por seguir en este combate, que parece no menguar con los años. Las personas que han sufrido en este conflicto pueden presentar sintomatología de distintos trastornos, tales como estrés postraumático, ansiedad, depresión, entre otros. Para el tratamiento de los tales hay que tener consideraciones especiales, dado el contexto sociopolítico e histórico del trauma. Singularidades en estos casos y relevantes a considerar al momento de hacer psicoterapia son evitación y o sobrereacción a estímulos que estén asociados al trauma, adormecimiento emocional y reducida capacidad de sentir y expresar sentimientos, desconfianza extrema, incontrolabilidad de expresiones como llanto, ira, desesperación o angustia, incapacidad de verbalizar lo que se está sintiendo, aun cuando lo sepa, negación, paranoia, distintos discursos y hasta opuestos entre el lenguaje verbal y el no verbal, etc. Finalmente es necesario recordar que las personas sufrientes pueden haber generado toda su identidad en el dolor, por lo que la terapia debe proveerles de nuevas herramientas para disponerse a la vida, encontrándose a sí mismos y mismas más allá del trauma experimentado. Entendemos que en este camino el Quiñurupu, al Huenumapu de nuestro Peñi, de nuestro Huaychafe, nos dará el negüen necesario para seguir combatiendo a nuestros enemigos. Nuestros enemigos que están en el sistema capitalista y en el Estado capitalista. Esa lucha por el territorio y la autonomía es la que se expresa hoy día con cada uno de ustedes acompañando a nuestro mártir. ¡Marichihueo! ¡Marichihueo!